Bueno, adelantamos, estamos con Jorge Todesca y con Roberto Boskin, dos economistas, fueron funcionarios, conocen bastante el tema porque, bueno, también son profesores en las universidades sobre materia de economía. Y la gente dice, Todesca, ¿por qué tenemos una inflación tan alta? En otros países cercanos la inflación es mucho más baja, el caso de Brasil. Sí. A nivel internacional también la inflación es bastante baja y, no sé, no será el 30, será el 25, pero por ahí andamos. ¿Por qué tenemos esta inflación? Bueno, a lo largo del tiempo las causas se han ido extendiendo y multiplicando, porque esto empieza de una manera y como ocurre con una enfermedad en un organismo, después contamina al resto del organismo. Esto empezó con un fuerte estímulo de la demanda por la vía del gasto público y por la vía monetaria, y a continuación se potenció durante un tiempo por la suba fuerte del precio de los alimentos a nivel internacional. Después, ahora se le ha agregado el tema de la crisis en el sector cárnico provocada por las políticas del gobierno. Nuestras estructuras productivas son estructuras más bien concentradas, entonces frente a semejante empujón de la demanda tienden a responder más que por aumento de la oferta que por precios. Esto no ocurría en la primera parte del gobierno Kirchner, empezando por Néstor Kirchner, porque había mucha capacidad ociosa y hubo un ciclo de inversión interesante, pero eso hoy no existe. Boschi lo mismo, ¿coincide? No, coincido totalmente, casi totalmente. Creo que el tema es que cuando uno tiene un proceso de puja distributiva tan fuerte como en la Argentina a partir, digamos, del año 2006, cuando la capacidad ociosa queda cubierta, no hay situaciones únicamente económicas, hay situaciones políticas que hay que resolver. O sea, hay un mecanismo de concertación que hay que resolver, porque si no, no hay manera de frenar un proceso que se acelera permanentemente. ¿Cómo se arregla eso? Porque yo supongo, en una concertación, si yo voy por el lado sindical, otro va por el lado empresario, yo digo, bueno, pero si los precios aumentaron 25-30, yo quiero salarios más o menos 25-30 para compensar, para mantener el poder adquisitivo. Y eso al mismo tiempo quizá genera un mecanismo de retroalimentación de la inflación. Hay para mí dos cosas que son centrales. Primero, que no todos los sectores económicos funcionan igual. ¿Qué quiero decir? Hay sectores económicos, por ejemplo, en el caso de los servicios, donde claramente aumentos salariales tienen impacto directo sobre los precios. O sea, claramente hay una inflación de costos. Si yo tengo una institución educativa y aumenta los salarios docentes, no tengo otra alternativa que aumentar la cuota. Ahora, hay otros sectores que no. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es trabajar sectorialmente. Y acá lo que hace el gobierno, desde que yo me acuerdo, este gobierno es generalizar. Generaliza las retenciones o generaliza las políticas antiinflacionarias, y entonces al final metemos en la misma bolsa sectores que operan y que funcionan de manera distinta. Ahora, ¿hoy el gobierno tiene política antiinflacionaria? No tiene política antiinflacionaria, virtualmente no tiene reconocimiento de la existencia del fenómeno, salvo el desliz y las contradicciones entre funcionarios que se han producido en las últimas horas, y pienso que no va a tenerla, porque hoy... Porque hay una cosa, Todesca, que es importante. Tenemos esta inflación con tarifas subsidiadas. Tarifas subsidiadas. Con el dólar... Estable. Planchado, digamos, estable. 30% en los últimos 5 años subió el dólar. Nada más. Por eso, o sea, con estos dos factores, si estos dos factores el gobierno, por alguna circunstancia, tuviera que tocarlos, se potenciaría la inflación. O sea, tenemos una inflación alta con cosas reprimidas. Sí, y la solución, le toque a quien le toque hacerlo, no es una solución que se vaya a hacer y se puede hacer de un momento para otro, porque el fenómeno está muy enraizado en una sociedad con una memoria inflacionaria y una práctica inflacionaria que tuvo una especie de recreo de 10 años durante el lapso de la convertibilidad, pero que ha venido con toda su fuerza. Así que eso requiere que uno desde el gobierno haga una política macroeconómica que no sea expansiva monetariamente, sin hacer, por otro lado, el típico ajuste de la economía. ¿Pero y cómo se hace eso? Y bueno, un poco complementando, como decía Roberto, que creo que es la buena experiencia con que uno haga una parte de corrección desde la macroeconomía y otra desde la concertación, las dos cosas juntas. ¿Dejarían bajar el valor del dólar? Como hizo Brasil, por ejemplo. No, el valor decía, o sea, que en lugar de estar a 4, no, porque entonces el Banco Central no tendría que salir a comprar
dejaría de emitir dinero Sí. y bajaría el dólar a 3.80, 3.70 y eso podría actuar como un factor de contención de precios. Primero tenés que empezar, ya le dejo la palabra, primero tenés que hacer la política antiinflacionaria. ¿Y cuál es? Es esa, tenés que desacelerar el crecimiento del gasto público, tenés que desacelerar el crecimiento de la emisión monetaria y tenés que hacer algún tipo de concertación con algunos parámetros hacia adelante y con una autoridad política ¿Pero que lo cómo se pueda hacer. desacelera el gasto público? Porque va a venir alguien y dice, no, ahora viene, yo quiero que se actualicen las jubilaciones, el otro va a pedir que se aumenten sueldos públicos. Sí, pero a mí me parece que el tema central... La otra, perdón, puede ser que elimino subsidio, pero entonces lo transfiero al consumidor. No vas a poder bajar de 25 a 5. Claro. Vas a bajar de 25 a 22, a 18, vas a tener que ir pausadamente buscando un punto de inflexión. No hay otro camino. Sí, y que me parece que agregando que en el tema específico del gasto público hay que cambiar la estructura del gasto público. Es decir, me parece que yo lo que considero el error del gobierno es fundamental generar una política de consumo que va de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Una política de drenaje. O sea, vos lo que generaste del año 2013... Porque el gobierno dice, no, yo di la asignación por hijo. Ahora. Pero bueno, es un año. No, cuando digo ahora, la política es una política que viene del 2003, digamos, tiene alguna coherencia más allá que no haya un plan de largo plazo. No, pero muchos le atribuyen el aumento de los precios a que el gobierno dio la asignación por hijo. Porque dice que entonces los sectores salieron a comprar alimentos que antes no compraban. Y te bajaron las ventas en supermercados y se contrajo la industria de la alimentación, lo cual demuestra que es falso. Es falso. Y aumentó fuertemente la industria de electrodomésticos. Digo, entonces no es así. No, lo que ocurre es que vos tenés un sistema en el cual crees que generás un crecimiento del consumo vía aumentando 3 o 4 sectores fundamentales de los sectores medios y altos, alimentos, automotores, sector agropecuario exportador, electrodomésticos caros, y eso drena hacia abajo y entonces eso genera un crecimiento. Cosa que ocurrió, la realidad ocurrió en los primeros años. Ahora, en un momento que eso tiene patas muy cortas. Vos tenés que crear un sistema al revés, en donde el gasto... O sea que el gobierno siguió apostando a la política del derrame, el famoso derrame menemista. No, el derrame menemista porque el menemismo no derramaba. Esta es la diferencia. Derramó. La realidad que venía con Bueno, depende, la primera etapa derramó algo. Poco, pero la realidad que vos... El aumento del empleo fue fuerte. Y vos tenés la masa... Ahora. La masa salarial entre precio por cantidad, para decirlo de alguna manera, ha crecido y ha permitido que si vos mirás precios y salarios, en salarios... Ahora la pregunta es la siguiente. Con este nivel de inflación, ¿vamos a una inflación todavía superior? Tal cual está, tal cual está hoy diseñada la política económica, tal cual hoy el gobierno negando a través del INDEC que existe la inflación. Hay un punto que nadie de nosotros conoce en qué momento se produce. Aquí la dinámica que tenemos es, los sectores de trabajadores piden, como vos decías, la recuperación de lo perdido. Los empresarios lo dan, lo pasan a precios. Y el consumo sigue esto. Ahora, hay un momento en que sobre todo las empresas vinculadas al mercado internacional pueden decir, cuidado, yo ya de esta manera no perdí competitividad. No puedo exportar. No puedo exportar, o al revés, o simultáneamente empiezan importaciones fuertes. Entonces en ese momento se produce un cambio de tendencia. En el momento ese es probable que la economía se desacelere, porque fíjate vos la experiencia del año pasado. Cuando la economía se desaceleró más o menos un 3%, aunque por la crisis. Bueno, la inflación bajó de un 20 y pico por ciento que estaba en el 2008 a un 14%. O sea, hay una sensibilidad a esto. Entonces, en un momento esto puede ocurrir, pero ¿cuál es ese momento preciso? Yo creo que nadie lo puede decir. Ahora, ¿el gobierno lo va a permitir que pase ese momento que dice Todesca, teniendo en cuenta que en el año 2011 tenemos elecciones? ¿O al revés? Va a decir, porque ya hay algunos sectores que dicen, aumentemos la asignación por hijo, más planes sociales, etcétera, para conservar la base electoral del 2011, porque la base electoral del gobierno se está siendo perjudicada por la inflación. Sí, la pregunta es si lo va a poder evitar, no si lo va a permitir. ¿Qué cosa? Si va a poder evitar que eso ocurra. Porque no es la primera vez que digamos, en el peor momento a un gobierno las políticas le empiezan a trastornar. Además, agrego, la oposición tampoco juega a favor de esto. Estamos jugando con el 82% móvil y estamos diciendo lo mismo. El mensaje de la oposición no es un mensaje antiinflacionario, no es un mensaje contenedor, todo lo contrario, es un mensaje acelerador, porque en la realidad, en un país cortoplacista como el nuestro,
conviene dar señales hacia la sociedad de que resolver los problemas de corto plazo. Si nadie se pone a pensar, bueno, ¿qué hacemos a largo plazo?